Muy buenos días, bienvenidos a la tertulia del balón. Hoy es un episodio muy especial porque hoy tenemos a nuestro primer invitado de este podcast y estamos felices de tener a Jorge Cuaraza. Bienvenido, Jorge. El superpoder de Jorge es que es un experto en béisbol. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Diego, por invitarme. Es un placer estar aquí para hablar de la temporada 2025 de las ligas mayores de béisbol. Perfecto, perfecto. Bueno, yo soy David Madrigal y mi buen amigo y compañero Aquí está Diego Madrigal también. Diego Madrigal nos acompaña. Y bueno, hoy tenemos un capítulo de la pelota caliente. Aquí tengo mi pelota caliente. Vamos a hablar exclusivamente de béisbol. Creo que ha sido una de las temporadas más divertidas, emocionantes, diferentes de los últimos, yo creo, bueno, ahorita me corregirán, pero 15, 20 años creo que hacía mucho que no veíamos tantos récords, tantas cosas nuevas, el nuevo BAT, ahorita vamos a hablar de eso, pero yo creo que fue una temporada muy especial y sobre todo se jugó un béisbol de muchísima calidad. Entonces, bueno, vamos a entrar, vamos a empezar hablando de lo que fue la temporada en general, la temporada regular, y vamos a empezar, les voy a compartir aquí, vamos a empezar con cómo quedaron las dos conferencias pues para ir viendo qué se veía venir, pues qué equipos se veían ya fuertes, qué equipos sorprendieron, etcétera. Entonces vamos a empezar aquí, les voy a compartir aquí lo que fue la conferencia y bueno, los dejo, no sé, Jorge, ¿tú qué veías con esta conferencia y los equipos? Sí, mira, esta es una conferencia que se esperaba muy balanceada. Bueno, si quieres, dando un paso atrás, algunas observaciones generales de la temporada. Fue una temporada muy interesante. Ningún equipo llegó a 100 victorias, ¿no? Ok, Normalmente interesante. hay alguien o un par o tres equipos que llegan a más de 100 victorias. Este año, como puedes ver en la tabla, nadie llegó a 100 victorias. Y fue una temporada en la que claramente la Liga Nacional era más fuerte que la Liga Americana. Y la Liga Americana está muy pareja, ¿no? En general la temporada fue muy pareja, pero la Liga Americana, como dicen en Estados Unidos, was up for grabs, ¿no? Ok, Había un número de equipos que podían ahí dominar. Y lo que vemos, entonces ya llegando más específico a la conferencia, a la división de la Liga Americana, se esperaba que fuera mucho más pareja de lo que fue. Los Orioles de Baltimore en temporadas anteriores habían sido bastante mejores. Y también los Tampa Bay Rays son un equipo que siempre tiene una nómina súper baja, pero siempre encuentran la manera de ganar y darle lata a los equipos grandes. ahí Y al jugó fin, Andy Rosarena, ¿no? El mexicano muy querido Randy por... Arozarena, exactamente. Randy Arozarena tuvo una súper postemporada en 2020 con los Rays de Tampa Bay. Al final lo que acabó pasando fue los Yankees empezaron, y los Yankees son mi equipo, ¿no? Por cierto. Los Yankees empezaron muy, muy bien, muy fuertes. Y se esperaba, bueno, los Yankees llegaron a la Serie Mundial el año anterior contra los Dodgers. Y entonces esperaba tal vez que los Yankees dominaran y se fueran ahí con la división este. Pero después tuvieron un verano espantoso y los Blue Jays de repente no empezaron muy bien, pero se empezaron a calentar. Y entonces llegó un momento en el que los Blue Jays tenían, no me acuerdo si 6 o 7 juegos de ventaja sobre los Yankees. Y también en algún momento los Medias Rojas de Boston, que son un equipo muy joven, con muchos novatos, pero con algunos de los mejores prospectos de la liga, ¿no? Cuates que están en su primero o su segundo año, pero ya son de los líderes en muchas categorías. También se calentaron, entonces acabó siendo una batalla muy interesante entre tres. Al final los Yankees le dieron la vuelta a ese verano terrible que tuvieron muy buen septiembre y como ves ahí en la tabla,
acabaron con el mismo récord que los Blue Jays, y los Claro, Blue Jays quedaron en igualitos. primer lugar porque dominaron a los Yankees en la temporada y entonces tuvieron el desempate. Y los Red Sox al final se cayeron, quedaron un poco más abajo, pero alcanzaron a pasar a la postemporada. En la división central, siempre la división central tiene muchos años siendo la más débil de las Ok. tres. Y aquí la sorpresa fue que los Tigres de Detroit, que habían tenido una temporada bastante mala el año anterior, bueno, no bastante mala, pero no se esperaba que fueran, que hicieran lo que hicieron este año. Empezaron muy bien, dominaron buena parte de la temporada y al final se enfriaron y los Guardianes de Cleveland tuvieron uno de los récords que se rompió esta temporada, que es el regreso más importante de la historia de las ligas mayores. No me acuerdo si en algún momento estaban 15 juegos abajo de los Tigres y acaban ganando la división central, ¿no? Y bueno, en la división oeste, que en los últimos años ha sido comparable competitivamente con la división este, fue un año más bien flojo. Los Astros dominaron buena parte, después se cayeron y los Marineros igual tuvieron un gran regreso para llevarse la división. Sí, los Astros llevaban no sé cuántos años consecutivos avanzando a la postemporada y bueno, aquí fue, yo estoy en Houston, aquí fue un desastre porque decían que cómo era posible y todo, y pues fue precisamente la serie contra los Seattle que los barrieron y por eso se quedaron sin opciones para ir a la postemporada. Ujú. Así es, y los Rangers que hace solo 3 años ganaron la Serie Mundial, pues tuvieron una temporada muy, muy mediocre, ¿no? Y bueno, en el béisbol siempre se habla de ciclos y tal vez yo creo que eh, me siento cómodo diciendo que tal vez ese ciclo de los Astros, de los Ya, Altubes, tal vez esta fue la temporada que marcó el fin, ¿no? Y lo interesante es que Altuve sigue ahí, pero algunos de los miembros clave de ese ciclo tuvieron papeles importantes con otros equipos, ¿no? Es el caso de George Springer, Springer con claro. los Blue Jays, pero también Bregman con los Red Sox. Así que, Kyle bueno, Tucker. los jugadores siguen ahí, ¿no? Kyle Tucker con los Cubs de Chicago. Así que, bueno, tal vez es el fin de la ventana Altuve para los Astros, ¿no? Pues sí, 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 sí. Diego, ¿algún comentario de esta de conferencia nacional? Esta es la americana, ¿no? Americana, sí. Yo tengo dos comentarios de las dos carreras de la central y del oeste. La central, pues mencionar que los Tigres empezaron súper bien en Detroit. Creo que en algún momento, o creo que antes de que se enfriaron mucho, eran el mejor equipo o sea, de toda la MLB y después se enfriaron y pues los Guardians de Cleveland pudieron remontar y terminaron o sea, encima y se encontraron esa serie de 3 juegos en los playoffs. Y también Houston, ellos creo que eran los líderes de esa división casi toda la temporada y como dijo Se Jorge cayeron. al final, o sea, se enfriaron y pues mencionar que creo que desde el 2017 han sido el campeón del AL West seguidos, si no incluyes la temporada 2020 porque no sé cuántos juegos jugaron, pero fue una temporada corta que pues vamos a decir que fue como algo raro que Atípica. pasó, pero sí atípica, pero creo que desde 2016, 2017 han sido campeones de la AL West y ahora obviamente este año no pudieron ganar. Ok, pues sí, a ver si es el fin de una era, como le dicen en el fútbol. Vamos a ver si los Astros pueden, pues yo creo que la fórmula es pues, seleccionar talento y desarrollarlo, como mencionabas Jorge ahorita con los Red Sox, que tienen a muchos jugadores que a pesar de que llevan 1 o 2 años en la liga, ya están consolidados como promesas. Y bueno, vamos a ver si los Astros pueden continuar con esa dominio en la división oeste. Yo también cosas que siempre veo, y ya para cerrar la conferencia americana, eh,
es que vamos a ver si los Marineros de Seattle, si los Blue Jays pueden mantener esos equipos que los llevaron a donde llegaron, porque pues muchas veces los grandes superpoderes como Los Ángeles, como Nueva York, etcétera, Boston, pues en cuanto pasa un año fuera de lo normal con grandes resultados, pues empiezan a llevarse a los jugadores clave. Entonces, pues vamos a ver, lo vamos a hablar al final del capítulo, vamos a ver qué esperan para la siguiente temporada el año que viene. Y entonces vamos a pasar a la Liga Nacional. Aquí están cómo terminaron los equipos. Muy, muy buen dato, Jorge, que nadie llegó a 100 victorias. Nada más para que puedan comparar, aquí me voy a regresar. 94, 88, 90 fueron los líderes de cada división. Y aquí hubo récords más altos con 96, 97, 93. Pero bueno, váyanos contando qué vieron este año en la Liga Nacional. Mira, como ya dije, la Liga Nacional este año mucho más fuerte. Yo creo que hay equipos de la Liga Nacional que no calificaron a los playoffs, que tal vez le hubieran ganado series a algunos equipos de la Liga Americana. Y algo que es interesante aquí y nos da para hablar de un tema que es en general para la liga, ¿no? Que es, las ligas mayores habían tenido una tendencia de un estilo de juego muy basado en muchos home runs. O sea, los bateadores o metían home run, o se ponchaban, o tenían base por bolas. Contrario a lo que había sido la tradición hasta hace, no sé, 10 o 15 años, que era mucho contacto, meter hits, envasarse, robar carreras, fabricar carreras, ¿no? Que se llama. Y la verdad, y los Yankees son tal vez el equipo, la epítome de este estilo de juego. El Es un ejemplo. juego, el ejemplo clave, ¿no? Es un juego muy aburrido, ¿no? Porque a lo mejor metes un home run de 3 carreras y ganas el juego, pero te puedes aventar 3 o 4 entradas donde todo el mundo se poncha, no pasa nada, ¿no? Ok. Y eso aunado a se habían vuelto muy largos los partidos. En los últimos años las ligas mayores habían estado cayendo de asistencia a los estadios, de ratings en las televisiones, y la liga hizo algunas cosas, no necesariamente esta temporada, pero en temporadas recientes, para empezar a cambiar un poco la tendencia, ¿no? Establecieron un reloj de picheo, o sea, los pitchers ya no se pueden tomar todo el tiempo que quieran antes de la siguiente pichada. Hicieron las bases más grandes y limitaron el número de veces que el pitcher puede tirar a primera o a segunda, lo cual facilita más robos de base, que los robos de base habían estado cayendo Ok. estrepitosamente. Y entonces lo que en conjunto, más algunos equipos que ahorita vamos a hablar de los cerveceros de Milwaukee, esta temporada nos dio un juego mucho más atlético y mucho más divertido. Para empezar, partidos más cortos, ¿no? Antes 3 horas y media, 4 horas podía dar un juego, es mucho pedirle al aficionado. Este año los números de duración de partidos siguieron bajando a 2:30, 2:40 más o menos, que lo pone en línea con el fútbol americano, con la NBA, pero además no solo partidos más cortos, sino mucho más dinámicos. Y aquí los campeones de ese estilo de juego son los cerveceros de Milwaukee, Milwaukee es un mercado pequeño, no es un equipo con ingresos limitados, con una nómina limitada, pero súper bien manejado. A mí me encantaría que un día los Yankees contrataran a Pat Murphy, que es el coach Ok. de los cerveceros. Y la verdad, completamente inesperado, fueron el mejor equipo de las ligas mayores, con una combinación de picheo muy sólido, que eso siempre, el picheo es el rey en el béisbol, y una ofensiva de mucho contacto, mucho estar en base, mucho robarse bases, y algo que había estado descuidándose un poco en los últimos años, que es una defensa inmaculada, ¿no? Muy pocos errores, y no lo que dicen los comentaristas en las ligas mayores, sin regalarle outs al contrario, ¿no? O sea, cuando tienes la oportunidad de hacer un out, lo haces,
y eso limita las oportunidades que el equipo contrario tiene de anotar, ¿no? Entonces, de alguna manera tienes a los cerveceros de Milwaukee y a los Blue Jays en un extremo del espectro, equipos con estrellas, pero con nómina limitada, pero que se basa en una filosofía de meter muchos hits, envasarse, defender perfectamente. Y en el otro lado tienes a los Yankees, a los Dodgers, a los Mets, grandes nóminas, grandes superestrellas, mucho poder, muchos home runs, pero quizá menos atleticismo, menos contacto y defensa no tan inmaculada, ¿no? Eso, Entonces, eso que estás diciendo, Jorge, es lo que le llaman el béisbol pequeño, porque también lo oí por ahí con unos comentaristas, que es lo que dices, contacto, envasarse, no solo home runs. exactamente. Este año hubo más home runs que el año anterior, hubo un buen número de home runs. Al final lo que quieres en el béisbol es una combinación ideal entre bateadores que hacen contacto y se envasan y bateadores que meten home runs, porque al final de cuentas el home run es el espectáculo. Claro. Y entonces este año hubo más home runs, pero sin llegar a la locura de 2019, que es el año donde más home runs ha habido. Ok, Y esos equipos, o sea, tú ves a los Blue Jays, vamos a hablar más de la postemporada, pero no es que los Blue Jays solo metan sencillos, ¿no? O sea, los Blue Jays también tienen jugadores que pueden sacar la Vladi, pelota. Vladi, Alejandro Kirk, nuestro compatriota, o sea, suficientes home runs y sobre todo home runs en momentos claves, claves, ¿no? Lo que claro. los americanos llaman clutch hitting, ¿no? Bases llenas, walk-off home runs, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí ya enfocándonos un poco más en la Liga Americana, como puedes ver, mejores récords, si bien nadie llegó a 100 victorias, los Phillies, los Cerveceros estuvieron cerca y equipos muy competitivos, ¿no? Los Padres hubieran tal vez ganado una división, los Padres, los Cubs, En la tal vez hubieran ganado americana, una claro. división en la Americana. La división este de la Liga Nacional, la gran decepción son los Mets de Nueva York, ¿no? La nómina más grande, se robaron a Juan Soto de los Yankees y al final, pues una decepción, ¿no? Acaban con un récord bastante mediocre, no llegan los Rojos de Cincinnati a la última hora con el mismo récord, pero con los desempates les ganan su lugar en el wild card y entonces te recuerda que gastar mucho dinero y tener una nómina de 300 o más millones de dólares no es suficiente para tener una temporada exitosa, ¿no? Bueno, vamos a debatir eso con los Dodgers más tarde. No, Este, los Dodgers muy interesante porque no fue una temporada dominante. Durante mucho tiempo de la temporada se disputaron el liderato de la división oeste con los Padres, que los Padres también tienen una nómina importante. No es la nómina de los Dodgers, pero no son precisamente un equipo chico. Eh, y al final los Dodgers no tienen una temporada dominante, pero tienen una postemporada dominante, ¿no? Y eso es muy lo que al final dominante, les muy trae dominante. la Serie Mundial. Sí, Diego, ¿qué nos cuentas tú de este lado de la nacional? De la nacional, yo quería mencionar un poco más en detalle los Mets, o sea, porque, pues, como tú dijiste, los dos dijeron que tienen, ¿no?, pues, un equipo bueno, no es que tienen jugadores malos, no es que solo tengan a Juan Soto, tienen a jugadores muy buenos como Pete Alonso, Francisco Lindor, que son jugadores buenos y, o sea, no son cualquiera. Y pues, o sea, no sé exactamente qué pasó. Juan Soto empezó el año, la verdad, un poco regular y se prendió como en junio, julio, por ahí empezó a batear muy bien y terminó el año muy bien. Fue candidato para el MVP. No lo creo que lo va a ganar, pero fue nominado. Y pues, o sea, entonces no es que jugó mal Juan Soto, o sea, no les podría dar una razón por qué jugar muy mal, pero mencionar que creo que entrando a los últimos días de la temporada regular estaban encima de los Reds y no sé si es el último partido o última serie contra los Marlins, que, o sea, los Marlins es un equipo bueno, pero 79-83, pues son menos de, o sea, tienen más derrotas que victorias. No es un equipo muy bueno,
o sea, pierden y pues la verdad pierden con errores muy malos y me acuerdo muy bien, o sea, hacen errores, o sea, como malos, como vimos los Yankees en la Serie Mundial que perdieron y por eso pierden, o sea, no voy a decir que, o sea, fue por eso que perdieron, pero no ayuda y los Reds creo que terminaron la temporada súper bien, ganando 10 11 12 partidos seguidos y los Reds fue como el milagro, la sorpresa, la gran sorpresa del MLB, porque yo creo que mucha gente estaba esperando que los 6 que entraron a los playoffs en la Liga Nacional iba a ser Phillies, Mets, Brewers, Cubs, Dodgers y Padres, eran como los 6 mejores equipos, y los Reds sorprendiendo al mundo. Los Cubs también empezaron la temporada muy bien con Pete Crow Armstrong, que muchos pensaban que iba a ser el MVP. Kyle Tucker también empezó la temporada muy bien. Esos dos se enfriaron un poco y los Brewers pudieron, pues, o sea, siempre estaban buenos, pero se pudieron separar un poco y asegurarse esa victoria. Y los Padres sí me siento muy mal. Es el hermano pequeño de los Dodgers. Ya no sé cuántos años han sido segundo y, o sea, cada vez que se encuentran en los playoffs pierden. Me siento un poco mal. Y me gustan los Padres, tienen juegos que me gustan, pero me siento mal porque, o sea, cada vez que se encuentran pierden y siempre son el hermano pequeño de los Dodgers. Entonces, pues, pobrecitos. Muy bien, muy bien. Y bueno, y pues ahora vámonos, ya hablamos mucho de la este, vámonos, ¿qué opiniones tienen de la oeste y la central? Mira, la central, los cerveceros, o sea, realmente para poner en perspectiva, la nómina de los cerveceros es una fracción de la nómina de los Dodgers, de los Yankees o de los Mets. Entonces, realmente esta temporada, lo que logran en la temporada regular es muy meritorio, muy importante. Luego vamos a hablar de la postemporada, yo esperaba un poco más. Pero tienes también ahí a los Chicago Cubs, que son uno de los equipos clásicos, con un par de estrellas muy interesantes, Pete Crow Armstrong y Kyle Tucker, que tiene una temporada bastante sólida. Y bueno, en la oeste, así como hablamos en la Liga Americana, de equipos que empezaron muy bien y se enfrentaron aquí, los Gigantes de San Francisco al principio de la temporada parecían un equipo muy fuerte y que iban a dar la batalla y luego se desinflaron completamente, acaban con el mismo número de victorias que de derrotas. Y realmente se volvió una carrera entre dos, ¿no? Como dijo Diego, entre los Dodgers y los Padres. Los Padres tienen muchos años invirtiendo mucho, en algún momento tuvieron a Juan Soto, es un equipo con muchas estrellas, pero no consiguen al final dar el último paso en la postemporada, ¿no? Ok, Bueno, y aquí también, perdón, David, vale la pena hablar del desastre de los Rockies, ¿no? Que son uno de los peores equipos de la historia, ¿no? Antes se hablaba de, no, hubo un equipo que perdió 100 partidos, pierden 119 y acaban con el peor diferencial de carreras de la historia de las ligas mayores. O sea, les metieron 424 carreras, más de las que ellos metieron. wow. Es un desastre total. Los Rockies siempre tienen la desventaja de la altitud en Denver, ¿no? Que lo hace difícil para los pitchers, la pelota vuela mucho. Pero bueno, los Rockies han tenido equipos mucho mejores, ¿no? Que han llegado a la postemporada. Los mexicanos de la edad de David y mía nos acordamos de Vini Castilla, ¿no? Ahí Claro. con los Rockies. Y este año de verdad es una temporada catastrófica. O sea, entonces el hecho de, bueno, Denver está a 1600 metros de altura, por eso le dicen The Mile High City. Entonces, por estar más alto, la pelota vuela más. Sí. Sí, entonces como Y, pitcher es bien difícil tener un earn run average bajo, ¿no? Porque Ok. te meten cuadrangulares, vuelas cercas a cada rato. En teoría también les debería dar a los Rockies la ventaja de meter muchos home runs Esa era mi de meter siguiente muchas pregunta. carreras, ¿no? Esa era, o sea, que por qué y, no aprovechan ellos para tener una ofensiva brutal y apabullar a todos los rivales. sí. Que es lo que habían hecho en temporadas anteriores, pero este año tienen la altitud y tienen un equipo malísimo, O sea, ¿no? Entonces, 119 victorias, derrotas. Sí, es así Y es. impresionante. además de eso, con la altura muy alta, no solo que o sea, la pelota vuela más, hay menos movimiento. O sea, si tú tienes un slider en Colorado comparado
donde San a Diego. nivel del mar. Sí, 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 en San Diego, que es al nivel del mar, se mueve mucho más vertical y horizontalmente o sea, a nivel del mar que O sea, la en pelota, Colorado. ok, mira, mira, Sí, mira. o sea, y si es más húmedo, también se mueve además más y vuela menos. Entonces, o sea, Colorado es el peor lugar para un pitcher y el mejor lugar para un hitter, y al revés, en un lugar muy húmedo y muy, o sea, a nivel del mar. Ok, Pero ahí lo que puedes ver es, a los Rockies les metieron 1021 carreras, ¿no? O sea, si tú ves las carreras anotadas por todos los equipos de la Liga Nacional, o sea, los Dodgers metieron 825 carreras, ¿no? O sea, a los Rockies les meten 200 carreras más del equipo que metió más carreras en la Liga Nacional, ¿no? Entonces, o sea, sí, sí. es un desastre total. Ok, bueno, ya me estás contestando una pregunta que se las voy a hacer al final. Pero bueno, ¿qué opinan del o sea, bueno, ya Jorge y Diego nos hablaron de récords, pero ¿qué opinan del nuevo BAT? ¿Están a favor, están en contra? Esto fue lo que mencionabas, Jorge, como una respuesta a volver el juego más atractivo. Mira, esto fue una respuesta de los Yankees que se dieron cuenta que tenían bateadores como Anthony Volpe y otros, Jazz Chisholm. que Jazz Chisholm, que hacían contacto fuerte con la bola, pero no digamos, el barril del bat, ¿no? Que Ok, tenían muchos turnos al bat donde le pegaban con la parte más de en medio del bat. Entonces lo que hicieron fue mover masa del barril del bat más hacia el centro del bat. Entonces por eso se llama el torpedo bat, ¿no? claro, Tiene forma de torpedo o de bolo de boliche, ¿no? exacto. Eh, y entonces esto generó muchísimo, se habló muchísimo al principio de la temporada, porque en el primer fin de semana de la temporada, los Yankees tienen una serie contra los Cerveceros de Milwaukee, que ese fin de semana nadie se hubiera imaginado que iban a ser el mejor equipo de las ligas mayores, donde meten 15 home runs en un fin de semana, ¿no? Entonces de pronto todo el mundo está hablando del bat torpido, es legal, ligas mayores revisa las reglas, revisa todo, dice que es perfectamente legal, y entonces se habla muchísimo, pero conforme avanza la temporada, se pierde un poco el interés y se difumina, difumina un poco el interés, porque queda claro que jugadores como Anthony Volpe o Jazz Chisholm no siguen con ese ritmo de meter home runs. Poco a poco las cosas se equilibran, y tienes uno de los récords de esta temporada, que es tiene 4 jugadores con más de 50 home runs, lo cual Ok. es muy, muy inusual. Ninguno de esos 4 jugadores usa el bat torpedo, ¿no? Aunque los Yankees usan el bat torpedo, George dice, yo estoy bien, A mí eh, no me, me me, molesten con a mí sus no me molesten, novedades. yo le pego con el barril de la bola, del bat, así que tienes a George, a Kyle Raleigh, a Kyle Schwarber y a Shohei Ohtani, todos metiendo más de 50 home runs, y ninguno usando el bat torpedo, ¿no? Entonces, claro, el béisbol es un juego de márgenes, ¿no? Entonces, a final de cuentas, si a Volpe o a Chisholm o a otros les ayuda en el margen a meter más hits y a tener mejor promedio, yo creo que van a seguir usando el bat, pero a final de cuentas no parece ser la revolución que parecía al principio de la temporada. Ahora, hay muchísima investigación y análisis en el béisbol, es un Claro. juego de números, todos los equipos tienen gente con doctorados de MIT, así que tal vez no está dicha la última palabra, ¿no? Tal vez están estudiando otras cosas, están estudiando otras modificaciones, otros equipos no se les había ocurrido pensar que jugar con la forma del bat podía ser una manera de encontrar una ventaja. Casi todos los avances tecnológicos han favorecido a los pitchers, ¿no? Tú Ok, tienes cámaras de alta velocidad que te dicen exactamente cuántas veces, cuántos spin rate, ¿no? Cuántos giros dio la pelota. Tienes especialistas en los equipos. Hay un cuate, David Russell, que era de los Yankees, se fue a los Mets, ahora va a regresar a los Yankees, que es un cuate que nunca jugó béisbol, pero su especialidad es estudiar
la forma de los pichados, ¿no? Y enseñarles a los pitchers a cambiar las formas de las pichadas para que se muevan más así, se muevan. Entonces, eso había contribuido a eso que hablamos al principio del juego, un juego donde el pitcher de por sí es el actor dominante, la escala se había inclinado a favor del picheo, los pitchers estaban dominando y los bateadores cada vez encontraron más difícil pegarle a la bola. Entonces, lo que es interesante del bat torpedo, aunque tal vez no cambió la trayectoria ofensiva, le dio la idea a los equipos de que hay que estudiar el bat y otras Claro. cosas para encontrar ventajas, ¿no? Oye, y también, no sé, es pregunta, pero el bat torpedo también obedece a que los pitchers lanzan, hay una tendencia a lanzar más pegado al cuerpo para hacer incómodo el contacto. Entonces, cuando tú recorres lo que dices, el barril al centro, es más fácil pegarle con la parte sólida del bat a una bola que te está llegando más cerca del cuerpo y sacarla del estadio. Sí, ¿crees que o sea, es cierto eso que a los pitchers les gusta incomodar, y bueno, que es normal, es su trabajo, incomodar al bateador? Mira, no sé si hay una tendencia a más pichadas dentro. Lo que sí es cierto es que con toda esta tecnología y esto de los shapes, de las pichadas y demás, los pitchers se volvieron mucho más precisos en dónde tengo que poner la bola para incomodar a este bateador, ¿no? Entonces hay bateadores como Chisholm, como Volpe, que las bolas dentro les costaban mucho trabajo y entonces el bat torpedo obedece. Pero no sé, la verdad no he visto un estudio a profundidad que diga que Ok, que la tendencia es a más pichadas dentro, ¿no? ok. Ahora, otra pregunta. Cuando hay un contacto que el pitcher lanza una bola que le acaba pegando al bateador, alguien a mí me dijo que eso no es coincidencia, que eso siempre está fríamente calculado. ¿Qué dicen de eso? Pasa, pasa, hay como un código interno en los equipos donde si, primero, si hay alguna bronca, algún jugador dijo algo, con todo, se espera que los pitchers salgan y defiendan al equipo Ok, la pegándole, ¿no? bola que les pasa aquí, Y eso genera que, bueno, entonces si le pegaron a mi bateador, yo como pitcher tengo la obligación de desquitarme. responder. Pero, pero estadísticamente, los bateadores golpeados, o hit by pitch, intencional es una minoría, ¿no? La gran mayoría de los hit by pitch es una pérdida de control del pitcher, de no poder poner la bola donde quería y pegarle sin querer al bateador. Al final de cuentas, tú no quieres regalarle una base a nadie, ¿no? Entonces, los managers odian estos códigos bueno, ciertos managers tal vez lo promueven, pero a final de cuentas, así como hablamos de no regalar outs, No no quieres regalar tampoco bases. no regalar bases, ¿no? Una Y cosa que, en el juego de hoy en día, que tiene muchas más bases robadas, por ejemplo, es el año que más jugadores 30-30 ha habido, ¿no? 30 ok, home runs, 30 carreras, 30 bases robadas. Chisholm es el primer Yankee desde Alfonso Soriano hace wow, 20 años en tener una temporada 30-30. En récord. ese contexto, no quieres tener a alguien en primera que luego te va a robar y que te puede fabricar una carrera. Así que existe lo del hit by pitch intencional, pero no creo que sea ni siquiera la mayoría de las veces. Un detalle con esto de los hit by pitch, en el juego creo que fue la final de la liga, Randy Arozarena se mete el codo a propósito para que le dé un bolazo pero o sea, ni siquiera hace gesto de dolor, o sea, agarra, le da el bolazo y celebra y dice, ya me envasé. Eso me llamó la atención porque casi siempre cuando les pega la bola, bueno, hacen drama y ay, me duele. Bueno, un bolazo a 160 millas por hora, a 160, 150 kilómetros por hora, te tiene que doler. Pero bueno, me llamó mucho la Pero atención de además, Rosarena. yo no vi esa jugada, pero ese es un error del umpire, porque la regla dice
que si tú no hiciste un esfuerzo intencional por evitar que te pegara la bola, no tienes la base, Ok. ¿no? Y eso le pasaba mucho a Anthony Rizzo, que fue una de las estrellas que ganó la Serie Mundial con los Cubs en 2016, que luego se fue con los Yankees. Tiene el récord de más hit by pitch por su estilo de bateo. Él Mete. se mete mucho al plato. Y a mí me tocó ver un par de partidos cuando Anthony Rizzo estaba con los Yankees, donde la bola le pegó y el umpire dijo, no te doy la base porque no hiciste nada por quitarte, ¿no? Pues aquí yo sí la vi y sí, o sea, le pegó aquí y no lo quitó. O sea, como que la vio venir y digo, como que, o sea, no se pudo haber quitado. Se pudo haber quitado, que a mí me sorprende cómo a esa velocidad reaccionan tan rápido y se pueden quitar, porque digo, una bola a 150 kilómetros por hora, yo creo que ni la ves. Pero Sí. bueno, Pero además te arriesgas a una lesión, ¿no? O sea, obvio, George obvio. hace 2 o 3 temporadas le pega una bola en la muñeca y pierde 50 o 60 partidos, ¿no? O sea, puede ser muy, muy, muy costoso hacer que te pegue la bola intencionalmente, ¿no? Sí, este año con los Astros, su mejor jugador, Jeremy Peña, que, o sea, fue un breakout star que el año, o sea, que fue el MVP de la Serie Mundial 2022, pero estaba jugando pues, regular 2023-2024. Este año salió, empezó a jugar muy bien, le pega en la mano y sale lesionado unos meses y pues no voy a decir que es la razón que no ganan los Astros, pero no tener a tu mejor jugador por varios meses, la verdad no te ayuda. Entonces, pues la mayoría Claro. sí, como que se quitan o al menos intenta que le peguen como en la espalda o algo así, no en las manos, porque ahí sí, pues, ahí sí te puede doler mucho y te puede lesionar bastante grave. Bueno, antes de pasar a la postemporada, o sea, qué opiniones tienen de los premios que se dan al mejor pitcher, al guante de oro, etcétera? ¿Quiénes son sus candidatos? Mira, solo para, bueno, mira, los premios más importantes son el MVP, ¿no? El jugador más valioso de la temporada, el Cy Young, que es el mejor pitcher de la temporada, el rookie del año, ¿no? Y luego están los guantes de oro, guantes de plata, etcétera, etcétera. El MVP y el Cy Young obviamente son los más cotizados porque solo son un jugador en cada liga que lo tiene, entonces es bien difícil, ¿no? Ok, Y aquí esta conversación de los premios nos da para hablar de algunos récords importantes, ¿no? En la Liga Americana, yo diría que la carrera está muy cerrada y no sé cómo van a votar los periodistas que tienen derecho a voto. Está entre Aaron Judge de los Yankees y Cal Raleigh de los Marineros, ¿no? Lo que hace Judge esta temporada es histórico, ¿no? Porque tradicionalmente tú tenías cañoneros que eran tipo Giancarlo Stanton, ¿no? Muchos home runs, pero muchos ponches. Y Stanton batea 200, pero si te mete 40 home runs en la temporada, se lo perdonas. Lo que hace George este año es que cierra con una línea de porcentaje de bateo 331. Es el campeón de bateo, ¿no? Es el porcentaje más alto. Y 331 es una salvajada, ¿no? O sea, como dice. es un promedio muy, muy, muy alto. Normalmente los que ganan en esta categoría son bateadores como Luis Arraez de los Padres de San Diego, que mete, o como Ichiro Suzuki en su tiempo con los Marineros, ¿no? Que meten muchísimos singles, muchos sencillos, ¿no? Y entonces tienen un promedio súper alto, pero casi nunca meten un home run. Y su slugging percentage, que es la otra cosa que ven en la línea, normalmente súper bajo, ¿no? Normalmente tú tienes lo que se llama un slash line, que es el promedio de bateo, el porcentaje en base y el slugging, que es el número de bases dividido por el número de at-bats, ¿no? Ok, Y normalmente se considera que una línea 300, 400, 500 es élite, ¿no? O sea, 300 de promedio, 400, 40% en base y 500 de slugging es excelente, ¿no? La línea final de Judge es un ridículo 331, 457, 688, ¿no? Y muchas veces lo que se hace también es sumar
el porcentaje en base con el slugging, y ese es el OPS, ¿no? On Base Percentage plus slugging. Es un OPS ridículo de Judge. No gana los más home runs, pero tiene 53, que es muy decente. Y entonces es un candidato al MVP. Una cosa muy significativa, cuando hablas de los Yankees, hacer algo que es significativo en la historia de los Yankees es que es algo muy significativo, ¿no? En la liga, o sea, en toda la Judge liga. este año, así es, Judge este año llega a 368 home runs de carrera, y se coloca cuarto en la historia de los Yankees en home runs. Vamos a hablar de que los 4 top home runs de los Yankees llevaban siendo los mismos desde 1961, ¿no? Supera a Joe DiMaggio, y hoy en día los top 4 homeroneros de los Yankees son Ruth, que nadie lo va a alcanzar, que tiene 659, Mickey Mantle con 536, Lou Gehrig con 493 y Aaron Judge con 368. Está complicado llegar a los top 2, pero si Judge sigue algunos años con el tipo de temporadas, puede llegar a ser el del top 3. Entonces ya cuando hablas de una lista en la que están DiMaggio, Mantle, Ruth... Oye, Reggie Jackson no está por ahí en el top 10. Reggie Jackson está en el top 10, pero muy, muy, muy lejos de llegar a lo que Judge está haciendo. Entonces estás hablando de que Judge se está metiendo ahí al Mount Rushmore de los Yankees, ¿sí? Con el gran déficit, y vamos a hablar de eso cuando hablemos de la temporada, de que no ha ganado un campeonato, ¿no? Todos los demás, y si ahí incluyes a Derek Jeter, a Paul O'Neill, la diferencia entre Judge y todos ellos es que todos ellos ganaron múltiples series mundiales. El otro récord que bate Judge este año es el récord de la Liga Americana de bases por bola intencionales, que era de Ted Williams de 1957. El récord general de las ligas mayores lo tiene Barry Bonds con un número ridículo que yo creo que nadie nunca va a superar. Y bueno, el otro gran candidato al MVP es Cal Raleigh, que también tiene una temporada impresionante. La posición de catcher es una posición muy demandante físicamente, ¿no? Sí, porque estás jugando, es el único jugador que juega todo el tiempo, ¿no? Estás jugando cuando cada pichada, ¿no? Entonces estás de cunclillas, etcétera, etcétera. Normalmente se espera que los catchers, hay catchers que si batean 250 es excelente, ¿no? Entonces, Cal Raleigh mete 60 home runs, se queda a 2 de igualar el récord de la Liga Americana de Aaron Judge. Es el bateador, el catcher que más home runs ha metido. Es el switch hitter, ¿no? Cal Raleigh batea izquierdo y derecho. Es el switch hitter que más home runs ha metido. Y es el Mariner que más home runs ha metido, superando a Ken Griffey Jr., que es una de las vacas sagradas del deporte. Y metió home runs bateando izquierda y derecha. Así es. Sí. Wow. Ese detalle. Entonces, está difícil, ¿no? Está difícil. Si yo fuera un periodista con voto, tal vez votaría por Judge porque soy fan de los Yankees, ¿no? Pero lo que hizo Cal Raleigh es impresionante, ¿no? Diego, ¿tú quién vas de MVP? Pues antes de decir, voy a decir, pues los otros 3, voy a hablar de los 2 Cy Youngs y el otro MVP, porque la verdad, yo creo, en mi opinión, ya los otros 3 ya están decididos. Yo creo que el otro MVP va a ser Shohei Ohtani, o sea, es un alien este güey. O sea, no solo es el mejor bateador del otro lado, o sea, puede ser que es igualado con Kyle Schwarber, que tuvo un año increíble. Yo creo que si no está Shohei Ohtani, gana MVP 9 de cada 10 años, pero o sea, Kyle Schwarber es un bateador como Aaron Judge, que es su poder, home runs, tuvo un año increíble. Y Shohei Ohtani batió básicamente lo mismo que él. Y agregas pitching, o sea, que no es cualquier pitcher, es uno de los mejores pitchers de los Dodgers. Yo lo pondría como tercero después de Yoshinobu Yamamoto y Blake Snell, es lo que yo creo que es el tercer mejor. Entonces yo creo que por eso Shohei Ohtani se merece ganar, ya creo que es su tercero MVP o cuarto, no sé, o sea, segundo seguro. Y los 2 Cy Youngs de los 2 lados, yo creo que ya pues, más o menos se sabe. Del lado americano, yo creo que va a ser Tarik Skubal, que va a ser su segundo consecutivo. Tuvo un año increíble con los
con los Tigres su ERA fue 2.21, que, o sea, que es muy bueno y pues yo creo que se lo va a ganar. Y del otro lado, Paul Skeens, yo creo que es su segundo año, yo creo que es uno de los, o sea, jugadores más jóvenes que yo he visto que empezó su carrera, o sea, también, o sea, su primer año fue increíble el año pasado y su segundo año es increíble. ERA de 1.97 bajo a 2 es muy bueno. Yo creo que esos dos Cy Youngs los va a ganar. Y como lo han hablado de Aaron Judge y Cal Riley, yo se lo diría a Aaron Judge porque sí, Cal Riley tiene más la historia de, o sea, home run 60, es un catcher, o sea, es una posición muy, que, o sea, se aprecia su habilidad defensiva y es como normalmente el peor bateador normalmente, porque es la posición más importante defensiva con, puede ser que es shortstop, pero yo se lo daría a Judge porque, o sea, el promedio de bate, el on-base percentage, es, o sea, 3.36, o sea, consideraron que también metió 50, y no, o sea, ¿cuántos home runs metió Aaron Judge? Aquí 53, estoy viendo. 53 home runs. 53. Yo se lo di a Aaron Judge, es una carrera muy parecida. No sé exactamente de qué año Jorge me podría ayudar, pero el año que Altuve le ganó a Aaron Judge el MVP, no sé exactamente qué año que fue, pero yo lo veo muy parecido a eso, que es un bateador de este lado, sí, un bateador que es poder home runs, o sea, rompiendo récords y teniendo más como la historia, y el otro lado como más completo, muy buen batting average, muy buen on-base percentage, slugging, y también le agregas home runs muy buenos. Yo se lo diría a Judge, pero yo creo que se lo va a ganar Cal Riley, porque pues Judge ya ha ganado MVPs, un poco de ese voter fatigue, que o sea, ya después de dos, tres MVPs o muchos años siendo el mejor, gente va a empezar a ver el otro, y también Cal Riley tiene el lado de como tiene mejor historia que Aaron Judge, y yo creo que eso importa mucho para los que votan. Yo se lo diría a Aaron Judge, pero yo creo que va a ser Cal Riley, lo que yo Ok, creo ok, del ok. MVP. Interesante, interesante. Bueno, muy bien, muy bien. Y ahora sí, vámonos a lo que muchos de ustedes seguramente están esperando. Vámonos a la postemporada, que fue una locura de postemporada. Yo al menos, Jorge, tú ahorita me corriges, pero yo no me acuerdo hace cuántos años no había una postemporada tan emocionante, tantos juegos con extra innings, o sea, sí fue realmente muy emocionante. Entonces, pues bueno, aquí les voy a compartir la llave de de cómo empezó todo. Y bueno, cuéntenos qué pasó. Ya vimos qué equipos pasaron, pero si quieren ir ahí mencionando un poquito lo que pasa en cada serie, los highlights y obviamente acabando con la serie mundial. Sí, no, mira, fue una postemporada histórica. Yo concuerdo contigo, no, no me acuerdo. Yo soy un poco, tengo un sesgo, ¿no? Porque yo me acuerdo muy bien de las temporadas, de las postemporadas que ganaron los Yankees, ¿no? Entonces, no sé si para mí fue tan emocionante como 2009 o la dinastía de los noventas, pero es la primera postemporada en muchos años que sin una vez eliminados los Yankees sigo pegado a la televisión. Ok, Fue verdaderamente espectacular. Varias cosas muy inusuales pasaron. Una de las tendencias de las que no hemos hablado es que en el pasado, hasta los principios de los 2000, era muy común que un pitcher abridor pichara 7, 8, hasta un juego completo, ¿no? 9 innings. Las tendencias fueron cambiando con la tecnología, con el análisis de datos, y donde nos estamos encontrando recientemente es que ya si un pitcher abridor te da 6 innings, ya era como, wow, 6 innings, ¿no? Mucho trabajo con los bullpens, ¿no? Lo que hablamos de la forma de las pichadas, etcétera, etcétera. Y en esa postemporada, Yoshinobu Yamamoto tiene 2 juegos completos, o sea, no solo un juego completo, 2 juegos completos, algo que es realmente en los últimos 20 años impensable. El último pitcher con un juego completo en la postemporada había sido Kurt Schilling, con los Red Sox, hace 20 años. Y realmente, dadas las tendencias, o sea, en los últimos años, las postemporadas, si bien en la temporada regular pasaba que los pitchers abridores no duraban mucho, en la postemporada era ridículo, ¿no? Había veces un pitcher abridor
estrella, te daba 3 innings, te daba 4 innings, y no es Team porque ellos no USA pudieran, versus... no es porque no te pudiera dar más, sino porque los managers realmente movían sus piezas del bullpen y a ver cuál es el matchup, viene entonces 2 partidos completos es increíble. Y un detalle, perdón interrumpir, un detalle de Yamamoto es que en aquel juego, Yamamoto, como dices, hizo 2 juegos. Después de su segundo juego de completo, que ya fue en la Serie Mundial, fue aquel juego histórico de 18 entradas y se le acabaron los pitchers a los Dodgers, ¿no? Y Yamamoto fue con el coach y le dijo, oye, me voy a poner a calentar por si me necesitas. Entonces es increíble pues el sentido de equipo que se vio principalmente con Yamamoto, porque bueno, traes el brazo, pues me imagino que muy cansado, saben que hasta se pueden lesionar, pero dijo, bueno, pues es que estamos en la Serie Mundial, ya no hay nadie, me voy a poner a calentar, ¿no? Entonces, otro detalle de Yamamoto que es muy significativo con los Dodgers. Sí, lo de Yamamoto es histórico, justificadamente se lleva el MVP de la Serie Mundial. Y bueno, hay muchas otras cosas. Lo siguiente que yo diría es el juego 4 de la serie de campeonato Dodgers Phillies, donde Shohei Ohtani picha 6 innings y mete 3 home runs, ¿no? Eso es algo incomparable. Siempre se habla de que Shohei Ohtani es el primero desde Baby Ruth, ¿no? Que hace ese tipo de cosas pichando y bateando, pero Babe Ruth nunca metió 3 home runs en una serie mundial y pichó 6 innings, ¿no? O sea, es un performance histórico que solo Shohei Ohtani puede hacer y ni siquiera queda claro si Shohei Ohtani puede repetir, ¿no? Meter 3 home runs en un partido es súper raro y haciéndolo cuando además pichaste 6 innings bien pichados es un logro histórico. Se habla, inclusive trascendiendo el béisbol, se habla que es el desempeño de un deportista en cualquier deporte más alto de la historia. O sea, comparándolo con el deporte que quieran, o sea, lo que estás diciendo, o sea, ponchar a 10 bateadores y meter 3 home runs. Y además, Jorge, corrígeme, pero creo que el último fue, no, pero ya no, creo que fue el segundo, creo que fue el récord de longitud. Fueron 460 y tantos pies, no lo tengo aquí, pero fue una bestialidad de batazo. Así es. Y luego, más allá de logros individuales, series increíbles, ¿no? Los Tigres y los Marineros se van a 15 innings, juego súper emocionante. Los 18 innings en la Serie Mundial, que al final ganan. O sea, no solo son 18 innings, sino que el juego se gana con un walk-off home run, otra vez de Freddie Freeman. O sea, fue una postemporada épica, que yo creo que si ya las ligas mayores con todos los cambios que hablamos antes habían revertido la tendencia a la baja y venían subiendo, esta postemporada y sobre todo la Serie Mundial hace maravillas para el deporte. Yo creo que mete a muchos aficionados que a lo mejor no estaban poniendo atención al béisbol, trae a aficionados de otra generación que tal vez el béisbol estaba envejeciendo, ¿no? Se estaba volviendo un deporte de gente de 50 años para arriba. Yo creo que esta postemporada puede tener una gran influencia en cambiar eso, porque realmente fue muy emocionante, ¿no? No hubo, o sea, si lo comparas con todo el dolor de mi corazón con la Serie Mundial del año pasado, que fue, o sea, los Yankees jugaron su peor béisbol, fue solo 5 juegos, muchos errores. O sea, sí tuvo el walk-off home run de Freeman el primer partido, pero si comparas las dos series, nada que ver. O sea, yo creo que Sí, la serie de los Dodgers contra los Blue Jays es béisbol jugado a su más alto nivel. Y bueno, una batalla de 2 filosofías bien diferentes, ¿no? Ya lo hablamos antes, los Dodgers, que es una de las nóminas más grandes, superestrellas en cada posición, Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto,
contra un equipo de los Blue Jays que en los años recientes se hablaba de que Toronto ya nunca iba a ganar una serie mundial porque juegan en Canadá, los impuestos en Canadá son más altos, muchas estrellas no quieren firmar con los Blue Jays porque de facto van a ganar menos, ¿no? Y entonces muchos escritores, muchos periodistas hablaban como de una tendencia a la baja de largo plazo de los Blue Jays. Y Y en mire, contrario a eso, los Blue Jays wow. llegan con un equipo con 2, 3 grandes estrellas en Vlad Guerrero, que es un monstruo, Bobby Shett, George Springer, pero realmente con un reparto de jugadores que a lo mejor no habías oído antes en tu vida, que todos hacen su parte, ¿no? Todos se envasan, todos batean clutch. Addison Barger mete un Grand Slam en el primer partido. Alejandro Kirk, que nadie daba un peso por él. Es que, o sea, si lo ves en la calle, o sea, puedes, te dicen, dime 20 profesiones que este señor puede hacer y no le pegas a que es un catcher de béisbol. Sí, a mí me recuerda mucho a, no sé si David te acuerdas, el último equipo de los Mellizos de Minnesota que ganó la Serie Mundial tenía Kirby Puckett, ¿no? Me Sí, recuerda mucho a otro Kirby Puckett, barrilete. que otro barrilete, ¿no? Entonces tienes un equipo de los Blue Jays increíblemente bien manejado, ¿no? O sea, yo Sí, creo que ahí el mérito de Schneider, de Don Mattingly, que es uno de mis ídolos, de toda la organización de los Blue Jays, de armar un equipo tan balanceado donde cada quien hace su parte y tiene claro cuál es su parte y la ejecuta bien. Unas en la Serie Mundial, en el juego 7, las jugadas defensivas de los últimos innings, o sea, un sí, porque regalo se para los quedaron casas aficionados, llenas, ¿no? ¿no? De los dos lados. Yo no me acuerdo una Serie Mundial en el que juego 7, onceavo inning, hubo un momento en el que si Alejandro Kirk metía un doble, los Blue Jays ganaban la Serie Mundial, y si bateaba un doble play, los Dodgers ganaban la Serie Mundial. Al final, desafortunadamente por nuestro compatriota, Sí, batea un doble play y los Dodgers ganan, ¿no? Pero es hasta la última pichada de la Serie Mundial, quien ganaba estaba en la cuerda floja, ¿no? Entonces, una postemporada y una Serie Mundial increíbles, y yo creo que para la historia, y ojalá, yo tengo la esperanza de que esto refuerce un poco esa idea de volver a un juego más dinámico, más atlético, de poner la bola en juego, de robar bases, de fabricar carreras, y de volver a pitchers que te den 6, 7, 8, 9 innings, ¿no? Yo claro. espero que sea parte de una tendencia y que no sea, bueno, en 10 años hablemos de Serie Mundial como un unicornio que pasó una vez y no regresó, Ojalá, ¿no? ojalá, ojalá. Diego, ¿tú qué comentarios tienes de toda esta llave y de la Serie Mundial? Yo tengo varios comentarios, más o menos como agregando lo que dijo Jorge, que ha sido una de las mejores postemporadas, lo que dijiste tú también, David, que fue una postemporada muy emocionante. Aquí estoy viendo de todas las series, hubo creo que 7 que se fueron a un partido de muerte. Tenemos 3 de los 4 de las primeras 4 series que se fueron al tercer partido: Detroit, Cleveland, Boston, New York, Padres, Cubs. Después tenemos Cubs, Brewers, que también se fue a un quinto partido, y Seattle, Detroit se fue a un quinto partido. Después tuvimos Seattle, Toronto, que se fue a un séptimo partido, y finalmente la Serie Mundial, que se fue a un séptimo partido. Entonces, o sea, de todas las series, 7 se fueron a un último partido. Y de las 3 series que no se fueron, yo creo que 2 de esas, o no, de las 4 series que no se fueron a un último partido decisivo, yo creo que 2 fueron muy buenas. Yo creo que Toronto contra New York todavía sigue, o sea, todavía fue una serie muy buena para notar, y yo también creo que Los Ángeles contra Filadelfia también fue una muy buena serie, que terminó en una jugada pues muy mal para el pecho, porque se la tuvo ahí hasta, fue un, o sea, no creo exactamente la jugada, pero, o sea, no era bases loaded y dos outs, y el güey, los Dodgers están bateando, si meten la corrida ganan, si no, pues ganan, obviamente. Y o sea, el hitter le pega muy mal, le llega a los pies del pitcher, que normalmente es una jugada muy fácil. El pitcher la agarra, la tira a primera base, se termina.
eso se termina el inning. No sé si ganaban los Phillies o tenían una oportunidad para ganar más, pero o sea, seguían vivos básicamente y el pitcher lo agarra como que hace un error, decide tirárselo al catcher, que el catcher le estaba apuntando no a primera base y ahí, así pierden los Phillies los playoffs, que yo creo que si se hubiera ido un quinto partido hubieran ganado porque tienen un equipo muy bueno. Yo los veía como el mejor equipo del el lado o sea, de la Liga Nacional, pero hablando más en general en equipos, yo creo que o sea, Toronto demostró como al resto del mundo que no necesitas tener un super equipo con 17 superestrellas, porque o sea, si tú ves esos equipos, las únicas superestrellas es Vladimir Guerrero Jr. y no sé si ahí quieres meter a George Springer o Max Scherzer, puede ser, porque o sea, el resto son jugadores jóvenes que hacen su trabajo. Trey Savage fue un novato, pues que creo que Increíble, en el comienzo de Increíble. la lo que hizo. temporada estaban como Double A, que es como, no, o sea, no es el nivel abajo de Adam MLB, es La un nivel, tercera. sí, es como el Estaba en la tercer tercera nivel. división. Sí, él estaba en la tercera división, empezó la temporada y termina siendo su mejor pitcher, y o sea, los ayudó muchísimo. Y pues, o sea, fue la sorpresa, o sea, de los Blue Jays, porque, o sea, como están diciendo, los Blue Jays del batieron 1 al 9, los 9 están batiendo increíblemente. Ernie Clement, que o sea, tuvo una postemporada súper buena, termina con 30 hits, que es el récord de más en una postemporada, y Vladimir Guerrero Jr. se queda segundo, empatado con Randy Arozarena con 29. Entonces ahí les van a mostrar que dos de los tres, o sea, líderes de hits en la postemporada es de un mismo equipo y pues están jugando muy bien, pero quiero cerrar, como todo esto, hablando un poco de Yoshinobu Yamamoto, el postseason, el World Series MVP, y yo creo que el postseason MVP porque es el primer pitcher desde el 2001 que Randy Johnson también lo hizo, en ganar sus 3 partidos que él comienza, o sea, que él es titular. Yoshinobu Yamamoto fue el único pitcher, yo creo que de todos de los 3 equipos que jugaron contra los Blue Jays, que pudo apagar ese fuego de los Blue Jays y lo hizo 3 veces. Entonces, Yoshino Yamamoto, o sea, una postemporada increíble y pues, o sea, una victoria muy merecida para los Dodgers. Me parece que, o sea, jugaron muy bien. No, o sea, tuvieron que jugar todas las series, no tuvieron un bye para ponerlo, o sea, que no fueron uno de los dos mejores líderes y pues yo creo que, o sea, yo creo que esto ha sido muy bueno para el béisbol en general, que o sea, han llegado muchos más ojos, mucha más gente que va a poder ver, que va a decir, voy a ver el béisbol del año que sigue. Y yo creo que el año que sigue va a estar muy competitivo porque los Dodgers no es que dominaron los playoffs y, o sea, o sea, no pudieron, o ganaron súper fácil, o sea, ganaron más fácil el año pasado que este año. Yo creo que el año que sigue va a estar muy competitivo y muy bueno. Ok, ok. Yo, un par de comentarios. A mí, obviamente, todo el mundo habla del juego de las 18 entradas en la Serie Mundial, donde los Dodgers ganan. Y bueno, todo el mundo decía, no, pues ya con esto se van a caer los Blue Jays, porque pues después de 18 entradas, anímicamente es muy complicado. Y bueno, regresan los Blue Jays en Los Ángeles ganando 2 partidos. Entonces fue algo impresionante cómo la fortaleza mental y lo que decías tú, Jorge, cómo es un equipo que está muy ensamblado, muy bien engranado, cómo logran regresar después de ese, pues fatídica 18ª entrada, donde yo creo que cualquiera que pierde ese juego, pues te vienes abajo, ¿no? Otra cosa, los Dodgers, ya saben que el béisbol es todo estadística, ¿no? Y había una estadística que ningún equipo que venía de barrer en la serie de la liga, los Dodgers barrieron a los Brewers 4-0, ningún equipo había ganado la serie mundial. O sea, ponían la comparación de el equipo que venía de barrer 4-0 contra un equipo que venía de una serie de 7. Siempre el que venía de la serie de 7 aparentemente venía más como engranado, con más ritmo de juego y acababan ganando la Serie Mundial y además en barrida o en 4-1. Y aquí, pues los Dodgers rompen la estadística y se llevan la serie que ya comentamos. Yo nada más aquí viendo la gráfica, estoy viendo de los 4 equipos que llegaron a las finales de liga, no recuerdo cómo el catcher de los cerveceros,
pero el catcher de Los Ángeles, el catcher de Seattle y el catcher de los Blue Jays de Toronto, pues clutch catchers, ¿no? Porque los tres, ahorita no sé si Jorge o Diego, pero esos tres catchers fueron fundamentales para sus equipos. Entonces, muy interesante también que el catcher generalmente era un jugador que no tenía que batear muy bien, pero en estas postemporada, pues se vio que ya están involucrando a los jugadores en todas las posiciones. Y antes de dejarlos para que sigan, les pregunto, ¿es $1 billón justificable en dos jugadores, hablando de Yamamoto y Ohtani para los Dodgers de Los Ángeles? Entonces, los dejo que me respondan a la pregunta y si alguien quiere comentar lo de los catchers, para ya ir cerrando el episodio. Sí, mira, yo te doy mis últimos comentarios de la postemporada. Lo de los Blue Jays, increíble. Jay Savage, creo que le va a dar dolores de cabeza a los Yankees por años por venir, porque el tipo es in, imbateable, ¿no? O sea, Así que lanza. los Yankees contra Jay Savage parecían un equipo de high school, ¿no? O sea, de verdad los hizo ver mal. A los Dodgers también los dominó. Y es un novato, ¿no? Entonces, quizá vamos a estar hablando de Jay Savage, si no se lastima y demás, por muchos años. Eh, entonces, los Blue Jays, una cosa increíble. Yo cuando le ganaron a los Yankees tan fácil el primer partido, dije, los Yankees seguro están tipping pitches, ¿no? O algo raro, pero luego demostraron que eran for real. Los Dodgers dominantes, pero algo que es importante de los Dodgers es que sí, Ohtani, Yamamoto, etcétera, pero tienen en todas las posiciones jugadores que se vistieron de héroe, ¿no? Max Muncy, Will Smith, tú lo mencionaste, el catcher, Andy Pajés, o sea, no fue solo las grandes estrellas que se vistieron de héroes, fue también otros jugadores, digamos, de reparto de soporte. Para mí, gran decepción, los Yankees, obviamente, pero yo esperaba mucho más de los Phillies. Estoy de acuerdo con Diego, un equipo en papel muy fuerte, y sobre todo esperaba mucho más de Milwaukee, ¿no? O sea, yo esperaba que Milwaukee, que es un equipo de estilo muy similar que los Blue Jays, por lo menos le iba a dar más trabajo a los Dodgers. Fueron el mejor equipo de la temporada y me decepcionó un poco que los barrieran, ¿no? Y bueno, ahí ya pasando al futuro del deporte y a tu pregunta, eh, una de las cosas que para mí hacen que el futuro sea muy positivo para el béisbol de las ligas mayores, además de todo lo que ya hablamos del juego más emocionante, más atlético, más corto, es la internacionalización que está teniendo, ¿no? O sea, siempre ha habido jugadores extranjeros en las ligas mayores, pero, y voy a tu pregunta de vale la pena el billón de dólares. O sea, primera vez en la historia que se juegan los dos primeros partidos fuera de territorio americano. Aquí la temporada abrió en Japón con un récord de 25 millones de personas viendo el segundo partido en Japón. Wow. Y eso te habla de las ligas mayores. La NFL está haciendo lo mismo, están expandiendo sus mercados, ¿no? Japón, obviamente, la gente se vuelve loca, es un mercado importante. Eh, Juegos en México, y yo creo que eso, uno de los síntomas que vas a ver es que el siguiente World Baseball Classic va a ser mucho más emocionante. Estados Unidos ya anunció que Judge, que Bobby Witt Jr. van a estar en el equipo. O sea, ya se volvió de pasar a, bueno, el equipo americano eran como los medianones, ahora va a ser un equipo americano con todas las estrellas, un equipo japonés super loaded, Dominican Sí. Republic, ¿no? México tiene a Randy Arozarena, Alejandro Kirk, Paredes. a Paredes, a Jared Durán. O sea, va a ser, o sea, antes del World Baseball Classic, la mayoría de la gente ni siquiera sabía que había un mundial de béisbol. Exacto. Y yo creo que ahora va a ser un torneo emocionante al que la gente va a poner atención. Entonces, en ese sentido, ese billón de dólares
que los Dodgers invierten en 2 jugadores japoneses, y bueno, si le sumas a Sasaki, también está ahí. Claramente, desde el punto de vista de negocio, está 100% justificado, ¿no? Eh, si tú lo ves en aislamiento, tú podrías decir, no, mira a los Blue Jays, mira a los cerveceros, no necesitas gastar tanto dinero, pero desde un punto de vista de negocio, el hecho de estar en la costa este, en la costa oeste para los Dodgers, es una ventaja estructural que van a aprovechar muchos años, ¿no? Porque los mejores jugadores japoneses, ya lo vimos con Otani, con Yamamoto, con Sasaki, prefieren jugar en la costa oeste por la diferencia de horario con Japón, y luego pues se van haciendo redes, ¿no? O sea, no es lo mismo llegar a un equipo que ya tiene otros 3 jugadores Claro, japoneses que llegar. claro. Entonces ahí los Yankees, los Mets, los Blue Jays, los Phillies están en una desventaja donde yo creo que a menos que hagan algo muy espectacular, los jugadores japoneses van a seguir prefiriendo irse a la O, costa oeste. o tienen que empezar Eh, a desarrollar jugadores de béisbol en Inglaterra. sí. O bueno, siempre Dominicana, Puerto Rico han sido semilleros, pero México, ¿no? Que es un mercado Claro. grande, tal Sí. vez es una apuesta para las ligas mayores. Se ha hablado de un equipo de expansión en México. Muchos años se habló de Monterrey. Y bueno, yo no sé si ustedes han ido a ver A ver a los Diablos. a los Diablos en la Ciudad de México. Es una experiencia increíble que le recomiendo a cualquiera. El estadio está súper bien, es un ambiente increíble. Y entonces se ha hablado de la Ciudad de México como ciudad de expansión. La única gran desventaja es que es peor que Denver, ¿no? La altura. La altura. Entonces, México yo creo que debería ser una gran apuesta Claro. para las ligas mayores. Japón, desde luego. Y bueno, esa tendencia a la internacionalización es real. Cada vez más ingresos, más interés en el resto del mundo. Y bueno, pues los Dodgers, yo creo que primer equipo que repite ganar la Serie Mundial desde los Yankees de 99-2000, y 3 candidato series. serio a ser el primero desde los Yankees de 98, 99, 2000 en ganar 3. Vamos a ver, el béisbol es un juego súper interesante porque los equipos, los jugadores y los equipos se están ajustando constantemente, ¿no? Entonces, cada vez que un equipo tiene una ventaja, los otros se ajustan para contrarrestar esta ventaja. Va a ser muy interesante ver lo que hacen los Yankees, los Mets, los Phillies, los Padres, los Astros, ¿no? Los equipos de mercados grandes para contrarrestar la ventaja de los Dodgers. Pero también va a haber más equipos como lo que veníamos haciendo y hablamos al principio de los Tampa Bay Rays, los cerveceros, los Blue Jays, de explotar ventajas marginales para ganar juegos y tener temporadas exitosas sin gastar necesariamente $1,000,000,000 como los Dodgers, ¿no? Exactamente. Sí, se ha vuelto, o sea, lo que estás diciendo, Jorge, se ha vuelto un juego milimétrico. O sea, cada detallito cuenta mucho, lo que dices, o sea, no regalar o una base por bolas o un out, planear y no necesariamente tener al todopoderoso Judge haciendo home runs izquierda y derecha, sino decir, bueno, prefiero tener a 4 o 5 jugadores que hagan el contacto y se envasen. Y bueno, como que es muy interesante ver cómo está evolucionando el juego. Sí, y ahí para los espectadores, los fans del podcast más jóvenes, mi recomendación es leer el libro y ver la película de Moneyball, porque es muy interesante y yo creo que ha sido, mucha gente había culpado al análisis y a este estilo de ver los datos y de utilizar un poco matemáticas y ciencia para estudiar el béisbol. Mucha gente había culpado que el juego se había vuelto más aburrido al Moneyball o al Sabermetrics, como se llama. Si lees el libro y ves la película, te das cuenta que es casi lo contrario, ¿no?
si existen los Blue Jays y si existen los cerveceros, Claro, es es por porque eso. explotan ineficiencias, ¿no? Es una manera de pensar de los economistas de negocios de explotar ineficiencias de mercado para tener ganancias. Es traído al béisbol y es cómo encuentro a alguien una ventaja que nadie está explotando y la exploto yo, ¿no? O Eh, debilidades en mi contrario. Exactamente, ¿no? Yo creo que esa parte del béisbol era mucho de ojo, ¿no? Si ven el libro, si leen el libro o ven la película, es como el fin del scout que decía, no, mira, porque es alto, porque mide tanto, pesa tanto, va a ser una superestrella, y además si ves la novia que es súper guapa, eso quiere decir que tiene mucha confianza. O sea, era un equipo de mucho arte y pocos números, ¿no? Y la tendencia ahora tal vez se pasó demasiados números y poco arte, y ahora yo creo que estamos llegando a un balance donde es números y arte, ¿no? O sea, también lo que llaman los comentaristas en Estados Unidos el smell test, ¿no? Sí, Tú ves un jugador y a lo mejor los números no te lo dicen, pero tú ves que va a ser bueno, ¿no? Los Alejandro Kirks y otros precisamente, del mundo, ¿no? precisamente decían los comentaristas que cuando seleccionaron a Alejandro Kirk en Tijuana, lo que les dio fue el sonido del bat, que dijo, y bueno, creo que le pagaron $7,000, una ridiculez, ya hoy gana 50 y tantos millones de dólares al año, pero decían que ese gut feeling que estás hablando, que bueno, decía este sonido me gusta, tráete a este chavo. Así Es. es. Oye, bueno, pues Diego, ¿tú qué comentarios tienes pues ya cerrando el episodio que ves y comentando un poquito, conectando, y Jorge también si quieres volver a entrar con lo que decías de la expansión? Yo les quería preguntar que si hubiera descenso, que solo lo vemos en el fútbol, ¿qué equipos? Ya creo que por eso te dije, ya me contestaste una pregunta que tenía para el final del capítulo, pero ¿qué equipos creerían que serían los candidatos para descender? Y bueno, ojalá y sí se haga esa expansión, porque bueno, los Blue Jays tienen, yo creo que 40 años de existir, pero sería muy interesante no solo tener un equipo en Canadá, sino también a lo mejor uno en México, y por qué no más adelante, a lo mejor uno en Dominicana o esos países caribeños que son tan buenos con el béisbol. Diego, Yo, sí, yo quiero hablar creo que cuatro cosas. Voy a ir en orden, primero contestando la pregunta de si es buena idea pagar no sé cuánto dinero para Yamamoto, Ohtani y Roki Sasaki. Yo creo que para los Dodgers, o sea, o sea, para contestarlo o sea, rápido, sí, yo creo que sí tienen, o sea, porque han ganado dos campeonatos seguidos, la primera desde el 2000, entonces obviamente está sirviendo, pueden ganar con ellos. Y también agregar que yo creo que el mercado japonés es el mercado más grande, o sea, yo creo que de todo el béisbol, porque o sea, en los Estados Unidos es más como de secciones. O sea, si tú eres un fan de Filadelfia, vas a ser fan de los Phillies y vas a odiar no sé, a otro equipo. Pero si tú eres de Japón y tú vas a seguir al béisbol, vas a seguir a tus mejores jugadores. O sea, como los mexicanos van a normalmente seguir a los mejores jugadores mexicanos, te van a seguir a ese equipo. Entonces, si tú, como los Dodgers, ya tiene, yo creo que los tres mejores japoneses de todo el béisbol de la MLB, todos los japoneses, si van a ver un equipo, van a ver a los Dodgers. Entonces, o sea, van a generar muchísimo dinero con los derechos de televisión, y también hay que agregar que Los Ángeles es, yo creo que el mercado más grande de todos Estados Unidos cuando ves a los deportes. Entonces, sí están gastando muchísimo dinero, pero también están generando muchísimo dinero también del lado japonés, del mercado japonés. Entonces, eso también les deja gastar esos dinerales a esos jugadores japoneses. Moviéndome pues como más o menos, no es una pregunta, pero tocando un poco lo que mencionó Jorge del World Baseball Classic. Yo creo que ya vienen, ya en unos meses, vienen en marzo, o sea, empieza en marzo 2026, entonces es en un año, que según yo se juega cada 3 años, porque el último fue en el 2023, ahora se juega en el 2026. Yo creo que este va a estar muy, muy, muy bueno, porque Japón obviamente viene de ser el campeón. La verdad, no se retiró, o sea, no tenía un jugador que ya se volvió muy
o sea, que no va a estar de último, los mismos. Sasaki va a estar y va a estar mejor, va a estar Yoshinobu Yamamoto que va a estar mejor, va a estar Shohei Ohtani que yo creo que va a estar mejor y ya hay otras estrellitas en otros lugares como Seiyu Suzuki en Chicago que también va a ayudar a los japoneses. Corea casi siempre es como el rival de Japón, pero yo pues solo tienen a Jong-Hoo Lee de los Giants que pues no creo que va a hacer ningún ruido. Yo creo que los cuatro candidatos va a ser Japón como favorito, Estados Unidos segundo, yo creo que la República Dominicana tercero, México cuarto, los Estados Unidos llega con un equipo muy bueno. Después de perder el último, los Estados Unidos hizo más o menos lo que hicieron en las Olimpiadas del 2024. Dijeron, ok, vamos a traer a LeBron, Curry, Durant. Dijo, ok, vamos a traer Con el a básquetbol. Josh. Sí, vamos a traer a Aaron Judge, Cal Riley, Bobby Witt Jr. Yo creo que va a regresar Kyle Schwarber porque él estuvo en el último. Trey Turner también estuvo en el último. Él va a regresar. Y yo creo que la diferencia más grande es en el lado de los pitchers. Normalmente en los World Baseball Classic, los equipos de la MLB decían, no nos importa el World Baseball Classic. Entonces, si va a ir nuestro pitcher, nuestro ace, va a tirar máximo, no sé, 80 pitches y después los saques, no importa. O sea, no vamos a dejar que él pase esto porque no quiero que se lesione en un torneo que no nos importa. Y después yo creo que de esta pérdida, los equipos y yo creo que los jugadores dijeron, no, o sea, vamos a ganar. Y los dos mejores pitchers, yo creo que de béisbol, Terry Skubal y Paul Skeens, ya los dos dijeron que van a ir y los dos, o sea, fueron a su college. Ellos fueron, creo que a Navy o Army, o sea, algo así o sea, del military del US. Entonces yo creo que esos dos son muy, o sea, aman mucho su país y van a querer ganar con su país los Estados Unidos. Entonces yo espero ver que esos dos van a estar muy prendidos y yo creo que esos dos van a ser como la diferencia del año pasado. Yo creo que Estados Unidos viene como de segundo, pero yo creo que van a ganar. Yo creo que tienen un poco mejor equipo. México, yo creo que si Randy Arozarena juega como jugó o sea, la última vez, siempre tiene una oportunidad. Ese güey se prende cada vez que hay un momento grande. La República Dominicana siempre tiene un equipo muy bueno, solo que pues como que no jugó, fue una decepción el año pasado, pero sigue teniendo a Juan Soto, Ketel Marte, Teoscar Hernández de los Dodgers. O sea, siempre tiene equipo muy bueno. Vlad Guerrero, ¿no? Vladimir Guerrero Jr., que no fue el año Ahí pasado. nomás, ahí nomás. Alguien más. Siempre tiene un equipazo la República Dominicana. Pero yo creo que la final va a ser Estados Unidos-Japón y si sí es, va a ser una final muy buena. Yo creo que se van a enfrentar en algún momento. No sé si el final o semifinal, pero yo creo que ellos Seguro se van a enfrentar. cruzar. Sí, yo creo que esos son los Y dos yo creo que mejores van a poner equipos. los brackets para que sea la final, No, sí, evidentemente. sí, y creo que la final es en Miami, entonces podemos ir, ya que México Podemos ir. está ahí, pero Vamos poniéndonos de acuerdo para estar en marzo por sí. allá, por Y Florida. ya con el equipo de expansión en México, yo creo que es una muy buena idea, pero también obviamente no puedes solo agregar uno porque hay 32 equipos, 30 equipos, hay 30 equipos, entonces llegas a 31, tienes que agregar uno más, 32 y puede ser que haces O bajar uno a la segunda división. Pero ya va a haber una expansión, ¿eh? Creo que ya hay una expansión anunciada. No me acuerdo cuáles son los equipos. Uno es Nashville. Ok. O sea, ninguno es fuera de Estados Unidos, pero creo que ya hay una expansión Tennessee. anunciada. ¿A 32, a próximamente. 36? ¿A cuántos equipos? Creo que a 32. Creo que es Nashville y alguien más. No me acuerdo cuál Sí, es. Pues es que 32. 32 es muy lógico porque haces igual que en la NFL, cuatro Grupos de divisiones 4. de cuatro y es como muy lógico el cuadro. O sea, sí, un equipo México sería muy bueno. Yo creo que ayudaría mucho a toda la comunidad latina para tener un equipo de Latinoamérica. Como vimos en esta serie mundial, cuando Toronto llegó a la final, todo Canadá estaba con Toronto. Era como Canadá contra Los Ángeles, porque yo creo que la mayoría de los fans de béisbol, que no son fans de los Dodgers, no querían que ganaran otra vez más porque son muy buenos, como el estilo Como Golden State. Pues aquí sí, o sea, tenemos pero como Golden State en el básquet, en la era de Steph Curry, cuando tenían a Kevin Durant, ya todos eran todos contra Golden State. Yo creo que estamos entrando a esa época más o menos ahora que es todos contra Los Ángeles. Entonces, un equipo México sería muy bueno tener como toda Latinoamérica con un equipo y yo creo que ayudaría mucho a llegar pues, a que más gente vea béisbol. Yo creo que el béisbol está creciendo muy rápido. Yo creo que está pues no sé si, o sea, pero lo que quería decir es que pues en los años anteriores era como el tercer deporte, o sea, porque no sé mucho sí, de hockey, pero entre fútbol americano, básquet y béisbol, el béisbol era definitivamente el último, siempre.
el Sí. fútbol americano y el básquet, pero ahora con esta serie mundial es más influencia japonesa, espero que un poco más de ojos latinos, puede ser que llegue a competir a uno de esos dos para el primer, segundo lugar. Y yo quiero cerrar, pues, bueno, sí, se me olvidó, equipo que puede ser que se va a segunda, yo creo que los Rockies, o sea, son muy malos. Rookies. Y, yo creo que también los Chicago White Sox, ya van creo que 3 años, no sé si fue el año pasado o el antepasado, que rompieron el récord de más derrotas en una temporada. O sea, tuvieron la peor temporada de un equipo de béisbol y siguen, o sea, siguen jugando muy mal. O sea, van yo creo que 2 o 3 años como el peor o uno de los peores equipos. Ellos también muy fácilmente se podrían ir a segunda. Pues, yo quiero pues, cerrar más o menos viendo el año que sigue y a ver pues, si va a ser Dodgers, Blue Jays. Yo espero que los Astros, o sea, yo soy fan de los Marlins, pero los Marlins son como no son buenos, no son malos. No estoy esperando muchas cosas de los Marlins. Mi segundo equipo son los Astros, como estuve en Houston cuando estuve en los campeonatos 2017, 2022, los estuve viendo y pues por eso soy fan de los Astros también. Yo estoy esperando que los Astros recuperen porque el año pasado tuvieron muchísimas lesiones. Jordan Álvarez se perdió muchísimo tiempo. Yo creo que es su mejor jugador. Jeremy Peña se perdió muchísimo tiempo. Isaac Paredes, que entró y estuvo jugando muy bien, mexicano, me gusta mucho. Él también se lesionó mucho tiempo. Su cerrador estrella, Josh Hader, él también se lesionó y estuvo fuera muchísimo tiempo. El equipo de Houston estuvo muy lesionado el año pasado. Entonces yo estoy esperando que, o sea, tengan un mejor año, recuperen y sigan o vuelvan a ser campeones de su división. No sé para ganar el campeonato, pero yo espero verlos al menos en los cuartos La para que postemporada. sí, la postemporada. Muy bien, muy bien. Pues vamos a ver qué sucede. Creo que ha sido súper interesante ver y entender todo lo que está pasando en el béisbol en estos últimos años. Definitivamente yo creo que esta postemporada, eh, pues como de libreto, o sea, fue algo que no se había visto en muchos años. Personalmente yo se los confieso, yo he visto 40 y tantas series mundiales pues sí me gusta el béisbol y siempre veo la serie mundial, pero así estar enganchado como estuve toda esta postemporada, hacía mucho que no me pasaba y ahorita ya quiero que empiece la temporada que sigue para empezar a seguir a las estrellas, etcétera. Vamos a ver si la Armada japonesa en Los Ángeles sigue dominando o si los equipos con más juego pequeño, con más detalle, logran romper esa hegemonía. Y bueno, pues creo que ha sido súper interesante. Jorge, no sé si tengas comentarios finales. No, un placer hablar de béisbol siempre. Yo creo que son buenos días para el béisbol. Un dato es que esta temporada hubo 71 millones de aficionados en los estadios. Wow. Eso es, o sea, las últimas 2 o 3 temporadas había estado muy, muy plano en 70 millones. Y mucha más gente viendo los partidos por televisión. Hay una pequeña revolución ahí en la cual ahora Amazon, Apple TV Plus, Netflix están entrando, está cambiando también un poco para alcanzar otra generación y récords de negocio, ¿no? De los equipos, o sea, récords de ingresos para los Dodgers, para los Yankees, venta de mercancía, etcétera, etcétera. Entonces, si bien no creo que hayan superado a la NFL y a la NBA, sí la tendencia cambió de un deporte en vías de extinción que se hablaba, ¿no? Se está haciendo viejo y el día que se mueran los fans de béisbol, el béisbol va a morir, a un deporte que va para arriba de Totalmente. nuevo. Entonces, para los que somos fans del béisbol, son buenas noticias. Y como dices, ¿no? Ya estamos esperando a que empiece la temporada. Va a haber algunas cosas interesantes que van a pasar en el entretiempo, ¿no? En el off-season hay varios jugadores importantes como Cody Bellinger, como Kyle Tucker, que son agentes libres y va a ser interesante ver qué equipo se los queda. Hay Hay un nuevo un rey, japonés.
hay un rey del home run en Japón que no me acuerdo cómo se llama, pero que ya su equipo lo posteó para que esté disponible para las Otros ligas mayores. 500 millones por ahí. Sí. Así que incluso antes de empezar la temporada, bueno, pues está todo lo que va a pasar con el mercado de jugadores y está el World Baseball Classic en marzo, así que mucho béisbol para frente y esperemos que por muchos años por venir. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias y bueno, un verdadero placer, Jorge. Gracias por tu tiempo, por todo tu experiencia y tu sabiduría del béisbol, por haberla compartido aquí con nosotros. Y bueno, los esperamos muy pronto, siempre en Deportes. Por acá nos vemos. Hasta luego.